Se extiende a todo el país la alerta por alta radiación y los expertos recomiendan no exponerse al sol al menos hasta las 3 de la tarde. Un acuerdo ministerial ratifica el techo de $5.072 para los sueldos del sector público y deja en manos de la Contraloría vigilar que se cumpla esta disposición. A 12 días de realizarse la procesión del Cristo del Consuelo, la más concurrida del país en Semana Santa, aún no tiene permiso de las autoridades. 63% de los ecuatorianos quiere irse a vivir al extranjero. Esto según una encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones. Vladimir Putin advierte que promoverá una Rusia más fuerte tras alcanzar 87% de los votos a su favor en una reelección que no tenía real oposición. Las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve y Gabriela Baer. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Hola, Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Y amigos, buenas tardes. Empezamos con la ola de calor que afecta al Ecuador desde el fin de semana. Calor. El termómetro revienta. Hay alerta de radiación ultravioleta muy alta y extremadamente alta en 18 provincias del país, acompañada de una ola de calor. Pocas nubes en el cielo, el ingreso de masas de aire cálido y seco desde la zona tropical son la razón de las altas temperaturas. Vanessa Robles nos reporta. La ola de calor que se siente en la costa y sierra desde el fin de semana se mantendrá hasta este martes, con un pronóstico de radiación solar que ahora abarca a todas las provincias del país. 18 de ellas están en riesgo muy alto y extremadamente alto. En la región litoral, se prevé que la temperatura oscile entre los 23 grados, como en la ciudad de Santo Domingo, hasta 33 grados, como en Santa Rosa en El Oro. En la sierra, la temperatura mínima será de 7 grados, por ejemplo en Riobamba, y la máxima 26 grados, como se pronostica para Quito, mientras que en la Amazonía, la temperatura se mantendrá entre 19 y 30 grados. Galápagos tendrá temperaturas de entre 24 y 31 grados. Sin embargo, la sensación térmica puede ser entre los 39 y 40 grados centígrados. Mientras que a partir del próximo día miércoles es posible que las temperaturas puedan disminuir porque se espera un mayor contenido de humedad en el ambiente, así como incluso ya la presencia de lluvias en algunos sectores de la costa ecuatoriana. El pronóstico del INAMI también advierte que la radiación ultravioleta llegará a su punto más alto en Pichincha e Imbabura, superando los 11 puntos, mientras que en todas las provincias de la costa y parte del callejón interandino será entre 8 y 10 puntos, considerado muy alto. El ingreso de masas de aire bastante cálidas y secas provenientes desde la parte del Pacífico y desde la zona ecuatorial, desde la zona tropical, y esto ha permitido que la radiación solar pase de manera directa hacia la superficie terrestre, originando que tengamos estas temperaturas bastante altas. El INAMI incluso recomendó evitar exponerse al sol de manera prolongada entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde en la costa, Imbabura y Pichincha. Si las condiciones climáticas se vuelven a presentar como este fin de semana el resto del mes, es probable que la ola de calor se repita. Pacientes diabéticos, hipertensos, adultos mayores y menores de edad son los más vulnerables a las altas temperaturas. Las deshidrataciones que esta causa provoca desmayos, golpes de calor que deben detectarse a tiempo. Lo explica un especialista, Ivesi Granja, con la información.
Hasta el consultorio del cardiólogo Alfonso Mora del Hospital Efrén Jurado López del IES en Guayaquil llegan pacientes hipertensos con deshidratación. Este es uno de los síntomas provocados por las altas temperaturas que se registran durante los últimos días y que ponen en riesgo a estos pacientes, pero también a quienes han sido diagnosticados con diabetes e insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando ellos de por sí no toman mucha agua, más las pérdidas insensibles que producen estos calores, vienen los golpes de calor, vienen los desmayos. Según el especialista, la ola de calor también afecta a los más pequeños. Tanto los niños como los adultos tienen esa poca afinidad de buscar para tomar el agua. Hay que obligarlos, que estén atentos a que, como por ejemplo, si la lengua no está seca, si no hay ojos hundidos, si hay disminución en las lágrimas, ojos resecos. Otros signos de alerta son taquicardia, dificultad para respirar, dolor de cabeza y debilidad. Entre las recomendaciones que brinda el especialista están beber más de 1 litro de agua, evitar el sol, vestir ropa fresca, limitar la actividad al aire libre y acudir al médico. Esto último especialmente para quienes tienen enfermedades preexistentes y donde el chequeo de la presión arterial es imprescindible para evitar un accidente cerebrovascular u otro cuadro de riesgo. La ola de calor también está afectando a varios países de Latinoamérica. Brasil, Uruguay y Paraguay reportan temperaturas récord que provocan incluso incendios. Nos informa Ileana Suárez. Las altas temperaturas se registraron en la ciudad de Río de Janeiro, específicamente en el barrio de Guaratiba, una región que tiene algunas características geográficas que favorecen la concentración de calor. El sábado la sensación térmica fue de 61 grados centígrados, pero el domingo aumentó a 62,3 a las 9:55 de la mañana, según el sistema de alerta de la ciudad. La población volvió a acudir en masa a las playas para refrescarse. Hasta la fecha, esta es la temperatura más alta registrada desde que el organismo comenzó a tomar mediciones en 2014. Una situación parecida se sintió en Uruguay. Gran parte del país soportó una ola de calor, por lo que la población está en alerta. La sensación térmica se elevó en el oeste y en el norte por una masa de aire muy cálida. En la ciudad de Artigas, las temperaturas variaron entre los 36 y 41 grados centígrados, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y en Paraguay, más de 100 incendios forestales siguen activos en medio de esta ola de intenso calor que ha elevado las temperaturas en la última semana. Los focos de incendios se concentran en los departamentos de Emboscada, Cordillera San Pedro, Paraguarí y Central, así como en la región del Chaco. En Asunción, la sensación térmica alcanzó este viernes los 50 grados. Burocracia. ¿Fin a las prebendas? El gobierno fijó un techo para las remuneraciones en el sector público que no pueden superar al salario mensual que recibe el presidente de la República. El Ministerio del Trabajo elaboró una escala que deberá ser aplicada en todas las entidades. Esta medida se tomó después de detectar que al menos 1.000 empleados ganan más que Daniel Noboa. Luisa María Heredia con el informe. Ya lo decía un decreto ejecutivo y ahora también un acuerdo ministerial que el gobierno publicó este domingo. El salario de los servidores públicos en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá ser igual o superior a la remuneración mensual unificada del presidente de la República, que son $5.072. Ese es el monto máximo que puede ganar un trabajador de cualquier entidad del Estado, incluidas las empresas públicas como CNT, CENEL, Celeco, Petroecuador y las instituciones que conforman el régimen seccional autónomo, es decir, en prefecturas y municipios. El Ministerio del Trabajo, como consta en el acuerdo, definió incluso una escala de remuneraciones mensuales para el nivel jerárquico superior, que se divide en 10 grados. Para el primero, que es el más bajo, fija un sueldo de $2.115. Para el grado intermedio, que es el quinto, un salario de $3.247. Y para el décimo, que es el más alto, los $5.072 que recibe el mandatario,
mandatario. Y ese valor, según se detalla en el documento, ya debe incluir todo lo que un servidor debe recibir por concepto de bonificaciones, primas o cualquier otra retribución ocasional o permanente, con excepción del pago de viáticos, gastos de residencia y horas extra. El acuerdo ministerial deja claro que ni aún por contrato colectivo, acta transaccional, laudo de tribunal de conciliación y arbitraje, se podrán establecer remuneraciones que de manera integral superen los límites establecidos. La medida se tomó luego de que el ministerio elaborara un análisis de gastos en personal que develó que hay más de 1.000 puestos en 10 empresas públicas con sueldos superiores al del jefe de Estado. En Petroecuador está la mayor cantidad, 469 servidores públicos. Allí el supervisor de operaciones de transparencia y almacenaje de Esmeraldas tiene el salario más alto, $10.657. Siguen CENEL con 323 empleados, SELEC, donde hay 128 casos, y la flota petrolera ecuatoriana Flopec con 56. En esa entidad, en cambio, el mayor sueldo es para un capitán, $12.704. Y hay 44 casos más en CNT, precisamente ligados a un contrato colectivo. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, advirtió que el ente encargado de vigilar el cumplimiento de esta disposición es la Contraloría General del Estado, y recordó que la escala deberá ser aplicada de manera inmediata, una vez publicado el acuerdo en el registro oficial. El gobierno espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional para declarar la inejecutabilidad de los contratos colectivos de las empresas públicas de generación, comercialización y distribución eléctrica, donde un trabajador por despido puede alcanzar cifras que ni las mismas empresas alcanzan a cubrir. ¿Cuántos empleados se han beneficiado con esta modalidad? Hernán Higuera lo explica. Los contratos colectivos millonarios de las empresas públicas de generación eléctrica SELEC y de distribución CENEL también son inejecutables para el gobierno. Nosotros estamos a la espera de varias decisiones de la Corte Constitucional, que por selección de decisiones jurisdiccionales tiene que emitir sentencias relacionadas a las contrataciones colectivas y también a los pagos indemnizatorios, que a través de acciones de protección llegan a las cifras que superan más de $200 millones. Los beneficios dorados que consiguieron los sindicatos de las empresas de generación, distribución y comercialización eléctrica, SELEC y CENEL, se hicieron con el mismo patrón de CNT. Con amparo judicial lograron que entre CENEL, SELEC y CNT, más de 7,000 funcionarios públicos contratados bajo la Ley Orgánica de Empresas Públicas pasen al Código de Trabajo para beneficiarse de indemnizaciones millonarias y estabilidad laboral de hasta 8 años, con retroactividad al año 2018. Solo en CENEL se duplicaron los beneficiarios. Eran cerca de 3.500 trabajadores y hubo casi el doble de beneficios para todos los trabajadores indistintamente del régimen laboral que estaba. El vigente y oneroso contrato de CENEL cuesta al Estado $522 millones. Un trabajador con sueldo promedio de $1.500 es despedido antes de los 8 años, entonces su indemnización, según el contrato colectivo, puede pasar los $220,000 por los beneficios que contemplan las cláusulas con pago inmediato. En un estado con crisis, eso incomoda. Viene institucionalizado desde hace más de 15 años en el Ecuador. Y eso nos lleva a nosotros a concluir un concepto general. Todos los contratos colectivos suscritos son inejecutables por falta de presupuesto. Y ante un problema de tamaña envergadura, el Ministerio de Trabajo, por ser el órgano rector de las relaciones laborales, tiene que entrar a actuar a fin de que el problema no se agudice y no entremos a un proceso mayor de quiebre de la empresa. CENEL es una empresa con deterioro patrimonial de $391 millones, deudas por 319 millones y se suman pérdidas de $30 millones en 2023. Su masa salarial es de $11 millones. En SELEC las cosas no son distintas. En agosto del año anterior, el comité de empresa incluyó en su nómina de 4.526 personas a 225 funcionarios de la LOEP para que pasen al Código de Trabajo y se beneficien de un contrato colectivo que cuesta al país otros $500 millones. SELEC es la empresa pública que más patrimonio pierde y entre las causas está su contrato colectivo. En 2023 se calcularon $2.191 millones menos y es la empresa de mayor riesgo.
Su masa salarial necesita de casi 13 millones de dólares y está vaticinado un desplome exponencial ante la ausencia de planes de inversión que se quedan en el papel, ante la proliferación de demandas millonarias que ni las mismas empresas saben cómo pagar. Metástasis, corrupción carcelaria. Marcelo Lazo, reo que acompañó al narcotraficante Leandro Norero desde que ingresó a la cárcel de Cotopaxi hasta el día de su asesinato, relata el manejo corrupto del centro. Asegura que Norero le entregó $200,000 al director del SNAI, al general Pablo Ramírez, con la intermediación de Claudia Garzón. A continuación, más detalles de la versión que rindió ante la Fiscalía. Marcelo Lazo Saavedra, quien estuvo preso por tráfico de armas y drogas, fue amigo cercano del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi. Lo admiraba y lo consideraba un padre. Fue testigo de lo que Norero hizo desde su llegada, cuando le cedió su celda, hasta el 3 de octubre de 2022, día de su asesinato. El pasado sábado a las 10 de la noche, la Fiscalía tomó su versión. Lazo hizo un relato detallado. El primer mes hubo visitas a hacerle regalos, a pedirle plata. Los primeros que llegaron a la celda de Leandro para asegurarse de que él esté cómodo y también recibir el primer pago para las comodidades que necesitaba era el coronel Acurio, director de la cárcel en ese momento, el abogado Gonzalo Díaz, director de Máxima, y el director encargado, que era José Ignacio Arévalo. Empezaron a ir los guías a pedirle plata, a pedirle favores, y él también les pedía que le ingresen cosas. Más que todo, el agente Mendoza y el agente Moya eran los que ingresaban las balas y las armas de fuego. Personalmente, yo vi una Baby Glock y una Glock modelo 17, como las que utilizan los policías, que era la que teníamos escondida en la celda número 9, que había sido la celda del vicepresidente Glass, porque esa celda tenía un vacío en la división de metales del baño. Por ahí se metía la pistola. El amigo de Norero relató una supuesta entrega de dinero al general Pablo Ramírez, con la intermediación de la colombiana Claudia Garzón, excomisionada de pacificación de las cárceles. Ella era la encargada de transmitir lo que necesitaba y quería Leandro, para poderle transmitir al general Pablo Ramírez. Entre la visita de Claudia tuvimos la visita del coronel Carolis de Inteligencia, que me revisó la celda mía, que era la número 1, y la celda número 2, que era la de Negrete. Entonces Leandro le dijo a Claudia que le diga a Pablo que eso no podía hacer, que no quería más visitas de Carolis. Se le dio una cuota extra al coronel Acurio para que Carolis no tenga ingreso a transitoria. Y aparte, Claudia le dijo a Leandro que lo que necesitaba Pablito, porque así se refería a él, eran unos $200,000 como un donativo para el SNAI, pero que se lo entregue en efectivo a él. Y Leandro le dijo que no había ningún problema, que hable con alias estimado, que él iba a entregarle la plata en Guayaquil. Me encargó a mí que converse con el estimado hasta que entregada la plata. Según el amigo de Norero, una semana después Ramírez fue a la cárcel para agradecer el gesto. Tuvimos una visita del general Ramírez antes del censo penitenciario. Él habló conmigo porque yo era el vocero. Yo era el encargado de transitoria. Yo era la persona que daba la cara por el pabellón. Me dijo que muchas gracias por el dinero y que por favor le llamara de una manera discreta a Leandro y a Israel, hermano de Norero. Acto seguido, yo fui a la celda número 3 y les dije que ya estaba todo hablado, que salgan nomás a hablar con Ramírez, que todo estaba en orden. Ellos salieron a hablar y se pusieron en una esquina al fondo, a donde no enfocaba la cámara, aunque igual se puede ver la salida de ellos y la llegada al lugar donde estaba Ramírez. Norero manejaba todo, financiaba las fiestas y era informado de los operativos de control en la cárcel antes de que sucedan. Se acabó el censo penitenciario, iban a hacer un evento que pagó Leandro. Todos los eventos de la cárcel, agasajos, celebraciones, festivales, todo salía del bolsillo de Leandro. Él incluso remodeló muchas cosas de las oficinas. En la celda de él puso una bomba de agua. Por eso es que en la celda de transitoria número 3 hay agua potable 24/7. Él le dio la plata a Acurio. Y Mauricio Naranjo, él era el que pasaba en las cámaras. Siempre que iba a hacer una requisa o algo, era el encargado de decirnos que escondamos las cosas. El coronel Acurio también nos tenía informados. Ellos le comunicaban a Leandro y Leandro me comunicaba a mí para que les haga guardar a todos sus teléfonos. Marcelo Lazo Saavedra fue testigo de las reuniones entre Norero y otros líderes de bandas para el proceso de pacificación, de su asesinato, y fue quien reconoció su cuerpo. El presidente de la Asamblea convocó al Legislativo para reconocer la independencia de la Fiscalía,
pero además para pedirle información, entre otros, sobre si abrió ya investigación contra el expresidente de la República, Guillermo Lasso, y los exmiembros de la Judicatura. Patricio Díaz tiene la información. Construye lo intentó 3 veces y fracasó en todas. Ninguna fue dirigida por el presidente de la Asamblea, sino por la vicepresidenta Viviana Veloz del correísmo. Ahora Cronfle, que ya regresó de sus 2 viajes, puso en el orden del día de este martes una resolución sobre la Fiscalía, sin necesidad de que se tenga que votar para incluirla en la sesión. Es su potestad. Sin embargo, en el texto de la resolución que propone Cronfle con el Partido Social Cristiano, se habla de reconocer y no directamente de respaldar, como lo proponía Construye. Además, no mencionan a la fiscal Salazar, sino la independencia de funciones y la institucionalidad. La propuesta resalta además los casos Purga, Metástasis, Encuentro, Flopeg, León de Troya, Ispol y reparto de hospitales. Y aunque rechazan intromisión, impunidad y hasta intimidación de las autoridades que investigan los casos, como la Fiscalía, le piden información, fecha de inicio de esos procesos y de la investigación solicitada por la Asamblea contra el expresidente Guillermo Lasso, luego de que lo responsabilizaran políticamente de peculado en el cierre del juicio político en su contra. Piden además la fecha de inicio de la investigación del presunto delito de tráfico de influencias de los que se acusó a los exvocales de la Judicatura Fausto Murillo y Juan José Morillo dentro del juicio político en su contra. Estas 2 últimas investigaciones han sido pedidos insistentes del correísmo, por lo que para Paul Buestán de Construye, la nueva resolución es un acuerdo de la mayoría legislativa, en el que esta vez dice sí van a dar los votos. Más bien lo grave sería en este pedido de información que tienen que hacer a lo mejor que comparezca la fiscal y comenzar a generar un espacio de dilucidación de un posible juicio político. Eso para mí es una amenaza incluso. Y el juicio político de la fiscal está a menos de 2 meses. La sesión en la que se tratará esta nueva resolución está prevista para las 2 de la tarde de este martes. El presidente Daniel Noboa entregó 18.000 chalecos balísticos y 7.000 nuevas armas a la Policía Nacional que serán distribuidas en Guayas, Esmeraldas y Manabí. Fabiola Santana cubrió el evento. El presidente Daniel Noboa llegó hasta las instalaciones de la policía del Distrito Metropolitano de Quito para entregar 18.000 chalecos balísticos y 7.000 pistolas calibre 9 milímetros. Noboa, el viceministro del Interior y el comandante de la policía colocaron los chalecos a los uniformados de manera simbólica. De estos, 10.000 irán a los policías de servicio urbano y 8.000 para los investigadores, principalmente de Guayas, Esmeraldas y Manabí, que son las zonas más conflictivas. Estos chalecos balísticos son referentes regionales en cuanto a su tecnología, a su peso, a su nivel de trauma y ergonomía. Poseen resistencia comprobada según los estándares normativos internacionales y fueron probados en laboratorios con técnicos de la Policía Ecuatoriana con vasta experiencia en balística. Inmediatamente iniciaremos, señor presidente, el proceso de distribución a nivel nacional, de acuerdo a los lugares de mayor complejidad aquí en el territorio ecuatoriano. El presidente Daniel Noboa aprovechó para solicitar nuevamente apoyo a su propuesta de consulta popular que incluye temas de seguridad. Hoy podemos decir que los ciudadanos pueden transitar en las calles con mayor tranquilidad, que pueden abrir sus negocios con más confianza. Esa paz reactiva la economía, pero debemos asegurar que esa paz sea duradera. No podemos bajar la guardia, por eso el pueblo ecuatoriano debe manifestarse con la misma decisión y firmeza en las urnas el próximo 21 de abril. La entrega de estos equipos de dotación son parte de una adquisición de 50.000 chalecos por un monto de $28 millones que el país negoció durante el gobierno de Guillermo Lasso. En las armas se invirtieron $5 millones y según la policía, de esta manera se supera el déficit en la institución. La compra incluye la dotación de los policías recién graduados y los próximos en incorporarse. Restricción en el consumo y un moderado impacto en el índice inflacionario son 2 de las consecuencias que se prevén por el incremento del IVA al 15% que regirá desde el 1 de abril en Ecuador. El gobierno no ha indicado aún cómo hará frente a estas reacciones. Con el incremento del IVA solo hay una cosa cierta,
que el gobierno va a recaudar 1.071 millones de dólares. 1.071 millones que saldrán de los bolsillos de la gente que tendrá que pagar más cuando ponga gasolina en su vehículo o cuando retire dinero de un cajero que no sea de su banco o cuando se compre un par de zapatos. Pero ese impacto en los precios se consolida porque la reforma tributaria llega con una cascada de impuestos. Se está elevando también el ISD, el impuesto a la salida de divisas, lo terminan pagando todos los bienes y servicios en distintas proporciones. Porque no hay bien ni servicio que no haya pagado ISD en alguna fase de su cadena productiva, en la producción, distribución o comercialización. Las otras consecuencias, los otros escenarios están cantados, aunque aún no está clara cuál será la magnitud de ese impacto. Por ejemplo, el incremento de precios en un primer momento se verá reflejado en un alza de la inflación que no será tan representativa como la restricción del consumo, que llegará luego. Todo esto en una economía de bajo crecimiento, de conducta recesiva. Eso sí, se descarta que el gobierno, con esa liquidez que obtenga del incremento de las recaudaciones, vaya a inyectar recursos en la economía a través de créditos productivos o con obra pública. Y el motivo es uno solo. Lo que sucede es que ese dinero ya se gastó. Entonces, en la práctica, este dinero no es que va a servir para decir, ¿y ahora en qué gastamos? O demos crédito o hagamos tal otro tema. Es un dinero que va a servir para cubrir atrasos que se siguen acumulando. Entonces, una mayor carga impositiva para la población y un crecimiento del país tan marginal que equivale a un estancamiento económico no logran configurar un escenario futuro de optimismo, sino solo para los recaudadores. La procesión de Cristo del Consuelo, la más grande del país, que congrega 500,000 personas cada año, está en riesgo. Debido a la situación de inseguridad, las autoridades evalúan no dar el permiso para que se realice este evento masivo, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Es la procesión más grande de Sudamérica, que convoca devotos de diferentes partes del país. Al menos 500,000 personas recorren 27 cuadras en el suburbio suroeste de Guayaquil para expresar su fe, incluso descalzas y bajo el intenso sol. Es la procesión de Cristo del Consuelo, que se realiza cada Viernes Santo. Sin embargo, este año, el multitudinario evento está en riesgo, pese a que la Arquidiócesis de Guayaquil ya solicitó permisos a la Intendencia de Policía del Guayas. Aún no tiene respuesta. Es en una zona también de alta peligrosidad, ¿no? Entonces la policía está analizando si conviene o no en estos momentos pues la programación de ese evento. El intendente confirma que la arquidiócesis envió un plan de contingencia y reconoce la importancia del evento, pero señala que el análisis es complejo debido al momento de inseguridad en el país y el estado de excepción, donde el puerto principal continúa en semáforo en rojo, permitiendo solo el aforo de un 50% de asistentes. Esto es casi imposible de controlar por ser un acto al aire libre. La policía está elaborando una matriz de riesgos que será puesta a consideración este martes en una reunión en la gobernación, en la que habrá una resolución final. Si es del criterio de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que también están involucradas, nosotros nos acogemos al criterio que sea lo más conveniente para toda la ciudadanía. En la Arquidiócesis de Guayaquil hay preocupación, pues saben que existe la posibilidad de que se niegue el permiso. La mañana de este lunes hubo reuniones para analizar el tema y se prevé un pronunciamiento en las próximas horas. Mientras en la parroquia Cristo del Consuelo, una zona conflictiva de la urbe, habrá otra reunión este martes para poner opciones en el caso de una respuesta negativa. Una de ellas es hacer un recorrido simbólico en la misma iglesia o congregarse en la plazoleta del Cisne 2, ubicada a 2.5 kilómetros de la parroquia, sitio que tradicionalmente es el punto final de la procesión, que se realiza desde hace 64 años. En el 2020, debido a la pandemia, no se llevó a cabo y en su lugar hubo un sobrevuelo con la imagen réplica del Cristo del Consuelo. En el 2021 tampoco se ejecutó, también por la pandemia. El precio de la tonelada de cacao se triplicó y eso beneficia a los productores. Sin embargo, exportadores aseguran que no tienen liquidez para cumplir con todos sus contratos con el extranjero. Diego Cuenca describe la situación del gremio.
Los cacauteros están viviendo tiempos de bonanza en el campo, debido a que el precio de la tonelada de ese producto en el extranjero empezó a subir a finales del año pasado y este lunes se triplicó en $8.493, según el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao. Nuestro productor de cacao en el Ecuador hoy está recibiendo más de $350 por el quintal de cacao. Esto es histórico. Los mayores beneficiados son 30.000 de los 180.000 productores a escala nacional, porque han tecnificado sus cultivos con sistemas de riego y programas de nutrición para la planta con el que aumentan su producción y buscan recuperar 129 hectáreas que perdieron debido a las fuertes lluvias de febrero. Esperemos que la situación mejore. También el tiempo de cosecha es en el segundo semestre del año, entonces vamos a ayudarles mucho para que en el segundo semestre ellos recuperen ya sus parcelas y puedan obtener el beneficio del precio. Los altos precios se dan como consecuencia de la sequía en Costa de Marfil y Ghana, los países africanos que producen el 60% del cacao en el mundo. Pero los exportadores ecuatorianos encuentran obstáculos que no les permiten aprovechar la bonanza. Uno de ellos es el 1,25% del impuesto a la renta que tienen que pagar. Esos recursos hoy son vitales para comprarle al pequeño productor. Tenemos una falta de liquidez el exportador ecuatoriano, porque con el precio se ha triplicado. Entonces necesitamos 3 veces más recursos para poder garantizar la compra de la cosecha a los productores. Por eso exhortan a los ministerios de Producción y Agricultura a buscar una estrategia para la sostenibilidad de toda la cadena, que el año pasado produjo y exportó 410.000 toneladas de cacao ecuatoriano. Y en Estados Unidos, la ecuatoriana Cristel Candelario fue sentenciada a cadena perpetua por abandonar a su hija para irse de vacaciones durante 10 días. El Tribunal del Estado de Ohio condenó a la mujer por dejar sola a la pequeña de 16 meses mientras ella viajaba a Detroit, Puerto Rico y Michigan. La infante fue encontrada muerta. La autopsia reveló que falleció de hambre y deshidratación severa. La sentenciada aseguró estar arrepentida por sus acciones y que sentía dolor por la pérdida de su hija. El presidente Vladimir Putin fue reelecto y gobernará Rusia hasta el año 2030. Con más del 87% de los votos, el mandatario venció holgadamente en unas elecciones en las que no se permitió competir a sus verdaderos opositores. El presidente Vladimir Putin extenderá su gobierno por 6 años más, según los resultados de las elecciones. La Comisión Electoral declaró que Putin obtuvo más del 87% de los votos. Tras ganar los comicios en los que todo estaba preparado para garantizar su reelección, el mandatario agradeció la confianza de los votantes, resaltando la alta tasa de participación, que fue más del 70%. En su discurso prometió una Rusia más fuerte y se refirió a la invasión en Ucrania diciendo que los soldados de la OTAN ya están combatiendo contra militares rusos. Aseguró que sus soldados los oyen hablar en francés e inglés y que mueren en grandes cantidades. Sobre un posible conflicto con los países de la Alianza Atlántica, dijo que todo es posible. Pero eso colocará a Rusia a un paso de una tercera guerra mundial. También se refirió a un eventual diálogo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha dicho que pedirá un alto al fuego en Ucrania durante los Juegos Olímpicos, previstos a celebrarse en París entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Dijo que está abierto a negociaciones pacíficas. Sin ningún rival político a la vista, Putin se perfila para ser el gobernante de mayor tiempo dirigiendo Rusia. El ejército israelí pidió a la población civil evacuar inmediatamente la zona del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, donde hay combates desde el amanecer. Algunas personas fueron vistas saliendo de sus casas durante los bombardeos en el área. Israel indicó que los militantes de Hamas se han reagrupado dentro de la casa de salud y que hombres armados dispararon contra sus fuerzas desde el interior. El Ministerio de Salud de Gaza aseguró que unas 30.000 personas se están refugiando en Shifa y la gente que estaba dentro describía intensos disparos y escenas de pánico. La Organización Internacional para las Migraciones publicó un informe sobre la movilidad humana y el 63% de encuestados declaró tener la intención de migrar al extranjero. Más datos con Carla Delgado.
Las intenciones de irse del país persisten en la población. Lo ratifica el último estudio de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. 63% de los encuestados afirmó que quiere emigrar en los próximos 12 meses y especificaron los destinos. 51.7% quieren ir a Estados Unidos, 18.2% a España, a Canadá el 4.8%, 4.2% a Argentina y a Italia el 3.2%. El estudio devela que los ecuatorianos que quieren ir a Estados Unidos también tienen definida la ciudad. 22% a Nueva York, 15% a California y el 14% a Florida. La motivación principal para migrar es la falta de trabajo, a pesar de que el 72% de los encuestados afirma tener una ocupación laboral como empleado o independiente, pero agregan que trabajan en condiciones precarias, con una retribución que no llega ni al salario básico. Las personas que participaron en esta encuesta tienen entre 18 y 39 años. La Organización Internacional para las Migraciones entrevistó a 2.496 personas. Una persona fallecida y 7 agentes heridos dejó un enfrentamiento entre policías y ciudadanos que realizaban un evento social clandestino en Pujilí, Cotopaxi. Patricio Viera con la noticia. A la 1 de la madrugada de este domingo, 9 agentes de la policía encabezados por la intendente de Cotopaxi llegaron hasta el barrio Isinche de Tovares en Pujilí para suspender un evento social clandestino que se desarrollaba en las canchas deportivas municipales del sector. Tras esta intervención, unas 15 personas empezaron a lanzar piedras a los uniformados y a los 3 patrulleros en los que se movilizaban. Los agentes utilizaron gas pimienta, pero no pudieron dispersarlos. 2 agentes fueron retenidos y golpeados con palos. Luego, según consta en el parte policial, un hombre forcejeó con uno de los uniformados para quitarle su arma de dotación. El disparo impactó en el pecho de Freddy Chasiluisa, de 18 años. Hubo un fallecido y 7 policías heridos en este enfrentamiento. 2 de ellos fueron trasladados a un hospital por fracturas en el cráneo. Horas después del altercado, una decena de personas llegaron hasta la unidad de policía comunitaria de Pujilí y rompieron 4 ventanas y el parabrisas de 3 patrulleros. No hubo detenidos. Por ahora, el UPC permanece cerrado. 90 autos clásicos del Ecuador se unen al rally más largo del mundo para establecer un récord Guinness. Los fondos recaudados serán destinados a instituciones de lucha contra el Alzheimer. Elaine Sánchez tiene el reporte. Los autos de colección más antiguos que hay en el país alistan motores para establecer un récord mundial por primera vez. Recorrer 100.000 kilómetros en un solo día. El evento será el domingo 24 de marzo en Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero este reto es regional y se realizará simultáneamente en 15 países latinoamericanos: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Ecuador y entre otros. Los autos viejos van a recorrer en caravana las autopistas principales de cada país y esas distancias se van a sumar para establecer el récord. Modelos como el Mercedes-Benz 230 Coupé del 72 o el Camaro del 60 se podrán ver durante la carrera. Hay expectativa por el Ford del año 1939, que es el único modelo flamante en el mundo y lo tiene Ecuador. Pese a que no pasa de los 40 kilómetros por hora, llega al destino sin problema. Tenemos lo que son Mercedes-Benz 190, 320, tenemos Mustang, tenemos Camaros, tenemos Mini Austin, tenemos también un BMW. El Club de Autos Clásicos del Ecuador, CLASEC, está a cargo de la organización, que recaudará fondos para apoyar a instituciones que luchan contra el Alzheimer, una condición que afecta a 100.000 ecuatorianos. Que es algo muy especial y que disfrutamos, y por eso todos el récord y el paseo mismo, la idea es siempre tener un fin social, un fin benéfico que ayude a la gente en cualquier circunstancia. El evento pretende rescatar y preservar el patrimonio automotor latinoamericano, que se mantiene vivo pese a los altos costos que implica el mantenimiento de estos modelos.